Cuando quieras. Vale. Bueno, a ver. Ainara, pues Millasker, gracias. Voy a compartir la presentación y así. Vale. Vale. Bueno, pues buenos días. Eh, lo que vamos a presentar hoy es Agustina Accentroa. Como os ha dicho Ainara, lo está gestionando Arsoaldea, la agencia de desarrollo que estamos en Guipúzcoa, conformada por los 4 ayuntamientos de nuestra comarca, que son Rentería, Lezo, Oiartzun y Pasaia, que más o menos abarcamos unas 70.000 personas o 70.000 habitantes. Em, lo que os voy a explicar es Agustina Accentroa, que inauguramos en abril de este año, un poco de qué parte y cuál es lo que estamos haciendo ahora y cuál es la proyección que queremos tener. Es un poco la idea. Vale, Oarsoaldea. Oarsoaldea, bueno, nos creamos hace 30 años y entonces tenemos diferentes líneas de actuación. Por un lado está lo que es la creación de empleo, esto es un poco la contextualización de por qué se hace Agustina Accentroa. Entonces tenemos la creación de empleo, que tiene que tener todo lo que tiene que ver con el fomento del empleo, la formación de las personas desempleadas y tal. Luego está el desarrollo económico y territorial, que es donde se ubica Agustina Accentroa, que tiene que ver ya tanto con la empresa, con el emprendizaje y con todo lo que es el desarrollo socioeconómico de la comarca en la parte más vinculada a la generación de valor en los diferentes sectores estratégicos. Luego está el turismo sostenible, que siempre hemos tenido fama de no ser una zona muy turística, pero también tenemos ámbitos turísticos que son muy atractivos y se quiere fomentar que ese turismo vaya atrayendo los recursos que tenemos hacia aquí. La rehabilitación urbana, que tiene todo que ver con la mejora de la calidad de las personas que viven en la comarca en cuanto a la edificación, en cuanto a todo lo que es la movilidad y en ese ámbito. La promoción del euskera, que es uno de los pilares también de nuestra actividad, tanto en las actividades económicas como en la ciudadanía en general, y el consumo responsable, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo económico y territorial, Oarsoaldea tiene varios sectores estratégicos, que en el plan estratégico que se termina justo en el 2025 se decidió que se iba a incidir, que se iba a trabajar sobre esos sectores estratégicos, y luego están los sectores transversales como es el turismo, el comercio, que siempre están ahí porque tenemos que trabajar en ellos, ¿no? Los sectores estratégicos actualmente según el plan estratégico, son por un lado lo que tenga que ver con la economía del mar, la economía azul, porque Pasaia, en la parte de Pasaia, tiene mar y ahí tiene mucho potencial. Luego lo que tiene que ver con el envejecimiento, que también la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un proyecto en Pasaia también, que es realizar o se está realizando ya las obras de un polo de envejecimiento, y luego está el sector de las industrias culturales y creativas. Entonces, en el sector de las industrias culturales y creativas, la apuesta a lo que se ha materializado de diferentes maneras, ¿no? En el 2016 hasta el 2024, en el casco histórico de Rentería, que además era una zona que siempre le hemos dado la espalda porque, bueno, es un casco histórico, tiene edificios medievales, pero sí que siempre, pues, bueno, nunca le hemos dado importancia a esa zona, ¿no? Entonces se decidió a través de un plan de revitalización del casco histórico y recogiendo también que el sector ICC era estratégico, que se iba a utilizar un torreón medieval para poder ubicar la incubadora Avian, que era para el sector cultural y creativo, pero solo para incubar. Entonces, esto es por fuera, esto es cómo se rehabilitó por dentro y lo que se decidió fue, bueno, tenemos en cuenta, uy, se me va para allá.
pues no se me va para atrás. A ver, listo. Se decidió que teniendo en cuenta el histórico que teníamos en las actividades como comarca, en las actividades culturales y creativas, eh, re- bueno, reforzar aquellas actividades que creíamos que que estaban vinculadas más a la comarca, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, veíamos que si teníamos que apoyar unos sectores de las ICC determinadas a través de la incubadora, tenían que tener también una base de profesionalización mínima. Y eso se midió en base a los centros de formación profesional que pueden estar vinculadas a esas actividades. Entonces, esto siendo así, se decidió que por el vínculo histórico que tiene la comarca con la artesanía, por un lado, y porque hay centros de formación profesional que tenían vínculo también con estas disciplinas, se iba a apostar porque hubiese una incubadora para la artesanía, concretamente textil y joyería, ¿vale? Todo lo que es la joyería más artística, ¿no? Y luego también el sector de la tecnología y luego ya los oficios creativos, pues digamos ya que no necesiten tanto el uso de una maquinaria como podría ser en la artesanía textil o de joyería. Pues arquitectura, ilustración, audiovisual, videojuegos, ¿no? Todo este tipo de actividades. Os cuento todo esto porque luego lo hemos traído todo este conocimiento y durante estos 8 años que hemos estado en la incubadora lo hemos traído a Agustina al Centro. Entonces, lo que se decidió que en este edificio había 4 pisos y se distribuyeron, pues eso, por artesanía textil, joyera, tecnología y estos oficios creativos. Y ahí hemos estado solo incubando proyectos durante esos 8 años y bueno, pues lo que sirvió como un termómetro de si se tendría que hacer una siguiente apuesta por el sector ICC, materializándolo en un edificio o en un espacio mayor. Entonces, por la decisión fue que sí, que iba a seguir haciéndose esta apuesta y entonces es cuando pasamos a este edificio que es Agustina Accentroa. Claro, Agustina Accentroa, así como en el edificio anterior era solo incubadora y eran 400 metros cuadrados, hemos pasado a un edificio mucho mayor que tiene 1.200 metros cuadrados, ubicado en otro espacio que no es o en otra zona que no es el casco histórico, sino que es un barrio. Y entonces, claro, ya los objetivos que nos marcamos como incubadora se integran, pero no son suficientes para este edificio, ¿no? Y para todo lo que se quiere hacer. Para ubicaros también, entonces, el edificio pertenece al Ayuntamiento de Rentería, que antiguamente era de las monjas claro, esto es Agustina, os sonará un poco más a eso, ¿no? Pues a un concepto más religioso, pues efectivamente, o sea, el barrio se llama Agustina, pero también porque aquí están las monjas agustinas y llevan pues un montón de años, justo el edificio de al lado están viviendo ellas y este era parte de la edificación que tenía y lo dedicaban a que fuese un colegio. Ese colegio, bueno, llevaba ya varios años cerrado y lo que se ha hecho es, el Ayuntamiento de Rentería lo adquirió y lo que se hizo es, a través de una subvención que se consiguió a través del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y al Departamento de Industria de Gobierno Vasco y el propio ayuntamiento se rehabilitó y se consiguió que fuese un equipamiento para este barrio de Agustina. Lo inauguramos, lo que os he dicho, en abril del 2024, o sea, este año, y claro, nosotras sí que vinimos antes, en abril, se inauguró en junio, nosotras vinimos en abril y entonces hemos estado trabajando de abril hasta ahora, pero sí que era verdad que nosotras partíamos de algo que ya existía, o sea, que era la incubadora del otro edificio, ¿no? Y eso, bueno, nos daba
como mejor base, porque que al final que vayas a un edificio, no sé si habéis tenido la experiencia, ¿no? Pero que vayas a un edificio y no haya actividad, pues es duro. Y empezar desde cero supone pues unos tiempos que quizá en cuanto a objetivos se quiere que sean más rápidos y tú no los puedes conseguir porque partes de cero. Entonces, eso tuvimos la experiencia en el otro, en el anterior equipamiento, pero en este sí que partíamos ya pues con personas que ya estaban trabajando en la incubadora y que se trasladaron aquí. Em, en ese sentido, claro, nos tuvimos que replantear todo lo que era lo que queríamos hacer. Entonces, nos planteábamos que qué queríamos hacer con un edificio tan grande, ¿no? Decíamos, vale, la incubadora puede ocupar una parte, pero la proyección que tenemos que tener ya una vez que se ha hecho esta apuesta por parte del gobierno vasco y por parte de la comarca y específicamente de este ayuntamiento de Rentería, bueno, tenía que ser más ambicioso además de que fuese una incubadora. Y entonces lo que nos planteamos, pues como se suele hacer en estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión? Entonces, como misión, entendíamos que nos teníamos que distinguir de otros centros, pero del ámbito cultural, porque claro, uno de los hándicaps era, vale, muy bien, qué bien, habéis puesto un edificio en un barrio y esto va a ser el centro cultural de nuestro barrio. Ese era nuestro miedo y eso era lo que también nos estaba llegando, ¿no? Y claro, lo primero que tuvimos que distinguir es que, vale, sí, es un centro que tenga que ver con la cultura, pero no desde el punto de vista de un centro cultural para la ciudadanía. Entonces, a la hora de definir nuestra misión, decíamos, es un centro público lo primero, porque había centros culturales que estaban gestionados por asociaciones. En nuestro caso, es un centro público, tanto por propiedad del edificio como por la gestión, que es Oarsoaldea, que pertenecemos a los 4 ayuntamientos, dinámico y donde impulsamos proyectos del ámbito de las ICCs, pero que generen actividad económica. Y ese siempre va a ser nuestra línea, ¿no? Porque, claro, sí que también nos dicen, pero si tenéis un montón de espacios, pues podemos hacer exposiciones, podemos hacer, no sé, teatro, mini teatros, y claro, ahí es cuando tenemos que decir que no, porque todo lo que no tenga que ver con la generación de actividad económica, bien por sea por emprendizaje, que es una de las líneas, o bien sea porque son empresas que quieran mejorar su situación, pues no tienen cabida en este espacio hoy por hoy, ¿no? Entonces, impulsamos proyectos del ámbito de las ICCs que tienen actividad económica y lo que hacemos es proporcionar recursos y un ecosistema para mejorar y otro palabra que no les gusta nada en este sector, que es para la mejora o la potenciación de su competitividad. Pues claro, eh, la cultura y que sean actividades competitivas en nuestro lenguaje, en el día a día, cuando hablamos con otros sectores, sí que es algo bueno, pues que tiene que estar ahí, que es el ABC, pero en este ámbito siempre vemos que hay resistencias a este tipo de lenguaje, incluso el uso del concepto ICC, Industrias Culturales y Creativas, ¿no? Entonces, por eso lo quisimos poner como parte de nuestra misión y poco a poco lo estamos incorporando cuando contamos lo que estamos haciendo y cuando hablamos con el sector también, ¿no? Pero claro, entendiendo competitividad, eh, intentando también traducirlo a un lenguaje que se pueda entender, que no es más que, oye, que si tú quieres vivir de lo que trabajas y de tu oficio, tienes que ser competitivo y tienes que generar valor. Claro, entonces, luego aparecerá también, ¿no? Pero sí que una de nuestras labores, de nuestro trabajo es eh, hacer pedagogía en ese sentido, ¿no? Incorporar esa visión de empresa al sector cultural y creativo, pero también respetando sus tiempos y su lenguaje, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de competitividad, acabamos traduciendo de, oye, si tú tienes un oficio y quieres vivir de esto, tienes que ser competitivo en ese sentido, ¿no? Eh, es un centro donde también queremos poner en valor el sector a través de las actividades que hacemos, porque, claro,
también lo conoceréis, pero es un sector muy acostumbrado a vivir en la precariedad y tiene muy interiorizado bueno, pues que el malvivir es parte de su día a día. Y claro, también nuestra labor es sacarlos de ese discurso, ¿no? Y de esa forma de vivir las ICCs. No todas, entendemos que hay un montón de disciplinas en las ICCs y que no todas tienen este concepto. El audiovisual siempre pues está por delante. Pero cuando hemos trabajado con la artesanía o con proyectos tan pequeños pues, como la ilustración, ¿no? Son como, tienen muy asumido esta precariedad y entonces una de nuestras labores es poner en valor lo que hacen, tanto de forma interna como de forma externa, porque otra de los caballos de batalla es lo de, ya, pero estos cuatro artistas, o sea, total, están subvencionados y ¿para qué, no? ¿Para qué montáis todo esto, ¿no? También pues es un discurso que se oye. Y entonces, eh, eso es, otra de nuestras labores es poner en valor el sector para la sociedad. Y para eso también tiene que haber una visibilización de lo que hacemos y luego os diré cómo intentamos hacerlo, ¿no? Y bueno, que haya un reconocimiento tanto a nivel sociocultural como económico del valor que aporta el sector ICT. Y también es un entorno de colaboración, porque así vinimos de la incubadora, los espacios son espacios abiertos, donde lo que les decimos es que desde el principio tienen que pensar en clave de colaboración. Los espacios abiertos no significa que por estar ahí vayan a colaborar y que vayan a tener feeling y que enseguida si hay, no sé, otro proyecto textil voy a colaborar, sino que ya tienen que simplemente compartir todo lo que es la maquinaria y el espacio. Y ya eso ya es conflictivo, pero claro, poco a poco esas competencias las tenemos que ir introduciendo, porque son proyectos muy pequeños y cuando se trata de proyectos muy pequeños, pues, lo normal es que hagan proyecciones pequeñas. Si quieren llegar a ámbitos más grandes y quieren diversificar, pues la colaboración es uno de los ejes de trabajo que tienen que tener junto a la diversificación, ¿no? Pero el espacio invita a colaborar. Son espacios abiertos, así veníamos de antes y aquí se siguen manteniendo. Y en esos espacios abiertos compartir va a ser indispensable. Em, lo que es la... Ay, esperar un poco, ¿eh? Vale. Em, lo que os he dicho antes, ¿no? Es un equipamiento que está en un barrio, el barrio de Las Agustinas, y sí o sí tenemos que tener un vínculo con el barrio. O sea, no podemos ser como un satélite o algo que es como oscuro y que no se sabe muy bien lo que se hace, sino tiene que haber un vínculo con la actividad del día a día del barrio. Eso por un lado. Y al incorporar la incubadora y tener la artesanía ahí, históricamente tener ese vínculo tan fuerte con la artesanía, entendemos que la artesanía tiene que ser un distintivo, pero también siendo realistas, la artesanía no es lo que más actividad genera dentro de las ICCs, es una parte muy pequeñita. Eh, Vamos a incorporar más disciplinas, eso lo tenemos claro y así lo estamos haciendo, pero sí que seguimos entendiendo que la artesanía tiene que ser algo distintivo de lo que vamos a hacer aquí y tiene que tener su espacio y lo vamos a seguir apoyando, ¿no? Entonces, es un poco eso nuestra misión. Estos son los espacios, bueno, el desorden a la orden del día. Entonces, esto es un taller de trabajo. Aquí igual no se aprecia tanto en las fotos, pero eh, dos, es- son dos talleres muy grandes, de uno, no muy grandes, para mí grandes, son ciento y pico metros cuadrados, y uno está dedicado específicamente al sector textil, que es la incorporación que hemos hecho, y la joyería, y van todas juntas. Actualmente entraron unos cuatro proyectos y luego ya bueno, se ha ido un proyecto a Donostia San Sebastián, pero bueno, porque tiene su propio proyecto y ya quiere crecer y eso está bien también, ¿no? Porque sí que, eh, pues
una de nuestras reflexiones suele ser, ¿cómo cuesta que haya proyectos del sector del ámbito textil o del ámbito de la joyería, ¿no? Y entonces cuando hay uno, pues como que no queremos que se vaya, pero es que tienen que irse, porque lo que es la incubadora tiene que servir, por un lado, para que crezcan, para que tengan, pues que colaboren, que tengan más solidez, todo eso tiene que seguir siendo así, pero también para que se vayan y para que decidan que no tienen que seguir en esto, ¿no? Entonces se hace una especie de criba. Entonces en esa criba, cuando introducimos los términos de competitividad, de ser económicamente sostenible, ¿no? Claro, hay pues, proyectos que se caen y es mejor que se caigan en un entorno más protegido donde no han tenido que hacer ningún tipo de inversión ni en maquinaria, ni en mobiliario, ni nada, que lo hagan cogiendo un local, haciendo toda la inversión y dándose cuenta, ostras, esta era la ilusión, pero es que no consigo vender, ¿no? Entonces siempre les decimos que esto es un paso previo a que cojan su propio local, porque este tipo de actividades de textil y tal, de joyería y de artesanía, claro, su siguiente paso o su gran ilusión es tener su propio local y piensa que con tener ese local, pues ya está, ¿no? Que va a entrar un montón de gente y que les van a comprar. Pero claro, los mimbres realmente de sus proyectos no son sólidos. Y entonces sí que vemos, ¿no? Que hay proyectos que abren de artesanía, pero que al cabo del tiempo pues cierran. ¿Por qué? Pues porque no han hecho un trabajo de reflexión como lo hacen, como lo hace cualquier otra empresa, porque ellos no, y ellas no dejan de ser empresas, ¿no? Entonces lo que les decimos es, "Jo, antes de que des el salto a un local, meterte un alquiler y tal, ¿por qué no estás en la incubadora? En esa incubadora te pones a prueba, vas incorporando, te vas formando, tienes tutorizaciones, vas incorporando esa visión de empresa y luego pues darás el salto, ¿no? Es un poco lo que les transmitimos. Entonces, esto es un espacio, totalmente diáfano, donde hemos ido incorporando pues, todo este mobiliario, máquinas y es el espacio para trabajar. Y luego hay otro piso que es muy similar, lo que pasa, bueno, no es tan vistoso quizá, que es para eso, lo que os he dicho, oficios como arquitectura, videojuegos, diseño gráfico, todo este tipo de actividades que no necesitan maquinaria. Y el vínculo con el barrio, pues claro, el vínculo con el barrio viene de dos sitios. Uno, sin duda alguna, es el bar. Este bar está dentro de lo que es Agustina Centro A, pero va a tener una gestión independiente, pero sí coordinada con Agustina Centro. Lo licitamos, ahora, bueno, licitamos, al final iba a empezar una persona, pero al final no pudo y ahora lo hemos vuelto a licitar y, bueno, pues creemos que en corto plazo ya lo podremos tener. En un principio no pensábamos que tendría tanta importancia de cara a la actividad interna de lo que es Agustina Centro, a nuestra actividad económica y tal, pero vemos que sí se genera, que sí puede generar mucha vida a lo que es Agustina Centro como actividad económica, ¿no? Pero sobre todo esto está dirigido a lo que es el barrio. El barrio, cuando se abrió, lo que os he dicho, que esto es una casa de cultura, no lo es, y ahora es, pues queremos el bar, ¿no? Es un barrio donde hay dos o tres bares, y, pero son muy tasca, ¿no? Son muy de barrio, pues muy pequeñitos, y entonces sí que están pidiendo que este equipamiento se abra. Pero claro, en ese sentido, pues necesitamos que lo coja alguien, pero que también tenga un concepto pues, de lo que estamos haciendo dentro. O sea, lo que no puede ser, bueno, esto lo decimos como internamente como muy de broma, ¿no? No puede ser un after hour, o sea, eso no puede ser. Tiene que ser pues, un bar donde también pues, se genere pues, actividades culturales, en la medida de lo posible, que esté coordinado con lo que hacemos. Bueno, entonces eso es lo que estamos pidiendo. Pero sí que es verdad que no es tan fácil. La hostelería está, pues no está muy boyante a la hora de coger. Y luego es verdad que es un barrio y entonces pues da miedo que no haya pues masa crítica suficiente como para que el bar sea rentable, ¿no? Pero bueno, el bar es un vínculo súper importante con el barrio y ahí estamos, a ver si lo conseguimos abrir en breve.
y luego está lo que es la parte del jardín. Este jardín que era pues eso, era de las monjas, ¿no? Y entonces cuando se hizo la rehabilitación de, de todo el edificio, se decidió que se iba a abrir a la ciudadanía. En un principio tuvimos un horario reducido de 9 a 3, pero allá lo ponemos de 9 a 9. Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos la convivencia entre la ciudadanía y lo que es la actividad de Agustina Centroa? Porque claro, cuando tienes un sitio donde se trabaja, pues es un sitio donde tiene que haber silencio, ¿no? Además vamos a poner el bar, entonces dices, bueno, silencio relativo, pero las personas pueden utilizar el jardín, quiero decir que pueden venir, se pueden poner en la hierba y pueden estar tranquilamente. Bueno, pues todo eso tiene que haber una convivencia entre el centro y lo que es la ciudadanía. Entonces, ¿qué hicimos? Generar un montón de normas, pero que no asustasen. Y pues una de las normas que pues, seguramente tengamos quejas, pero pues será que no se puede entrar con mascotas, por ejemplo, ¿no? Porque en Rentería específicamente tenemos un gran problema, no sé si en vuestras zonas, pero bueno, pues todo lo que es, pues, no con los perros, o sea, con los animales o con las mascotas, sino con las dueñas y los dueños, porque al final no se respetan las normas ni mínimas de higiene, ¿no? Entonces, así que pusimos unas normas, pues que no se podía poner la música muy alta, porque tiene que haber esa convivencia entre lo que es el centro, gente trabajando, y lo que es la ciudadanía, que puede venir, pero que tiene que respetar. Entonces, bueno, eso va a ser pues muy divertido de ver cómo lo vamos a ir. Por ahora, la gente que viene de visita, viene gente a leer libros y muy respetuosa. Pero bueno, cuando ya tengamos el bar en marcha, pues a ver cómo, ya os contaremos, a ver cómo va esto, ¿no? Pero bueno, sí, sí queda mucho juego y además es una zona, es un espacio donde pues es muy agradable de estar, ¿no? Y eso es nuestro vínculo con el barrio. En la visión o lo que nos establecemos y lo que ya dijimos, bueno, que nos diferencia de lo que es la incubadora de donde veníamos, es que, claro, queremos ser un espacio de referencia, porque la incubadora era como muy nuestra, ¿no? Y para la comarca y ya está. Pero en este caso, lo que nos planteamos que sea a nivel territorial de Guipúzcoa, incluso ya a nivel de País Vasco, pero bueno, eso ya es muy aspiracional. Pero sí que entendemos que un equipamiento así no puede quedar como un equipamiento que se gestiona a nivel comarcal y que tiene que tener una visión mucho más territorio de Guipúzcoa. Y así lo estamos intentando transmitir. Sí que es verdad que el hándicap es que lo gestiona Oarsoaldea, entonces Oarsoaldea enseguida se vincula a una comarca determinada. Entonces, pues son una de las barreras que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Que tiene que ser Guipúzcoa el objetivo. Donde hay lo que decimos es que nuestra visión tiene que ser que generemos o seamos capaces de ayudar a generar actividad económica sostenible, lo que hemos dicho, ¿no? Tú puedes tener un proyecto cultural que está muy bien, pero no te estás planteando vivir de eso o que sea sostenible o quieres que alguien te lleve el proyecto a la sostenibilidad. Claro, si tienes mucho dinero, pues fenomenal, pero si eres tú la que tienes que hacerlo todo, tendrás que introducir que uno de los factores indiscutibles para seguir y trabajar y estar en este espacio es que quieras generar una actividad económica sostenible. Eh, También queremos ser un pilar del tejido económico y cultural, que eso es muy complicado porque al final el sector cultural que nos vea como una referencia siendo impulsores de actividades económicas en el sector, chirría un montón. Entonces, bueno, y siendo una agencia de desarrollo comarcal, ¿no? Es que también nos dedicamos a otros sectores. Entonces, bueno, eso también son, pues eso, la pedagogía que tenemos que hacer y la forma, y tenemos, bueno, diferentes estrategias para poder llegar a que nos vean como algo, pues un agente pilar o un agente estructural que les pueden ayudar en ese sector. Siempre fomentamos la colaboración y nosotras mismas trabajamos en colaboración y
bueno, pues eso, al final la cohesión y la transformación social pues es parte de nuestra visión. Eso es lo que nos marcamos, que iremos revisando, pero bueno, sí que teníamos que hacer ese salto de ser eso, un proyecto comarcal a un proyecto territorial y bueno, en ese sentido nos marcamos esta visión. Y los ejes estratégicos son cuatro los que lo que nos hemos definido, ¿no? Lo que he venido diciendo, lo de la mejora de la competitividad del sector. ¿Y eso cómo? Pues en lo que conocemos, lo que es el emprendizaje, en la creación de empresas, la mejora de la capacitación a través de la formación, pero no la formación de disciplinas concretas de las ICCs, que eso ya lo vamos a dejar a las asociaciones que luego os comento, ¿no? Pero la capacitación de lo que es en la visión de empresa. Y en eso estamos. O también en ampliar la mirada de lo que están haciendo. Quiero decir que si los proyectos son muy locales, les tendremos que introducir el concepto de la internacionalización. Y si son poco digitales y muy analógicos, de la digitalización. Y si no tienen la capacidad de comercialización, que eso también es el día a día, pues tendrán que tener una capacitación en estrategia comercial, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido entendemos que es la mejora de la competitividad y la creación de empresa a través de programas de emprendizaje específicos para el sector de las ICCs. Queremos generar conexión y cohesión. Bueno, esto es fundamental porque, claro, tener un espacio que sí, que muy bonito y que aquí lo que se fomenta es la colaboración y que sean espacios abiertos, muy bien, pero solo con eso no es suficiente. Nuestra labor es de ser conectoras y cohesionadoras, tanto dentro del sector, mismas disciplinas, entre disciplinas y fuera de lo que es el sector ICC. Entonces, claro, decimos que eso, nuestra labor es generar esa red, pero claro, en diferentes capas, ¿no? Y pues eso hace también que surjan proyectos que en un principio si están, es como lo que no podemos hacer es que si estuviesen en su propia casa fuese lo mismo pero trasladado aquí, sino que tenemos que romper esos límites, muchas veces esos invisibles, y nuestra labor de conexión y cohesión pues es fundamental para que eso pase, ¿no? Impulsamos la colaboración, crear y fomentar talento, eso tiene que ver más con todo lo que es el empleo. Tenemos un departamento de empleo por ahí en Oarsoaldea, ¿no? Entonces también su actividad va a tener que estar alineada con los sectores estratégicos. Entonces, el fomentar el talento en el sector de las ICCs es importante, sobre todo porque hay un problema de relevo generacional. Entonces, pues, o sea, en joyería, por ejemplo, es evidente, ¿no? Muchos joyeros y joyeras lo van dejando, llevan 30 años trabajando en eso y no hay nadie que quiera coger ese oficio. Trabajamos con los centros de formación profesional que también pues, sacan promociones de joyeras, pero tampoco tienen muchas ganas de ponerse por su cuenta y tener su propia empresa. Entonces, bueno, pues es un tema que tenemos ahí, que el relevo generacional es un problema en muchos sectores y aquí también, además siendo proyectos tan personales, tan individuales, ¿no? Y bueno, crear y fomentar talento va a ser una de nuestros ejes, bueno, dentro de los ejes estratégicos de la mejora competitiva, una de nuestras actividades para también mejorar ese relevo generacional. Lo que os he dicho, tejer ecosistema es fundamental, ¿no? Buscar las sinergias, las colaboraciones, pero no solo a nuestro aire, quiero decir, necesitamos que sean agentes tractores del sector con los que contemos para hacer esto. En ese sentido, nosotras podemos saber de emprendizaje, pues por la experiencia que traemos, ¿no? Llevamos 30 años, pues bueno, algo sabremos. También sabemos de empresas, pero lo que no sabemos es de diferentes disciplinas. Hasta ahora hemos hablado de artesanía, ¿no? De estos oficios creativos, pero cuando decidimos estar aquí, decidimos ampliar las disciplinas a las que nos dirigimos.
Pues estamos hablando de que ahora ya nos vamos a dirigir a las artes escénicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos saber nosotros de las artes escénicas? Pues poquito, pero hay asociaciones que saben mucho de las artes escénicas, de la danza, de teatro, de música, del diseño industrial. Entonces, no nos queda otra que asociarnos y colaborar con estas asociaciones, porque estas asociaciones saben mucho, son asociaciones que buscan la profesionalización de sus propias disciplinas y nosotras podemos aportar en cuanto a esa visión de empresa, que muchas ya la tienen, pero ahí hacemos matching, ¿no? Y al final encontrar asociaciones que tienen esa visión de profesionalización de estas disciplinas y que hablan en términos de competitividad y hablamos nosotras ese mismo lenguaje, pues hace que esas colaboraciones surjan y nos entendamos, ¿no? Pues la siguiente idea también es crear mesas de trabajo con el sector, porque lo que entendemos es que lo que no se puede hacer es trabajar para el sector sin contar con el sector. Y entonces, todavía no hemos podido, pero nuestra intención, así como hemos hecho en otros sectores, es crear esas mesas de trabajo donde podamos ser las orejas de lo que cuenta el sector y que nos escuchen la intención que tenemos y poder crear así proyectos que sean realmente útiles para el sector. También queremos que haya sinergias con equipamientos culturales preexistentes. A ver, tú creas Agustina Centroa y lo que no puede ser es lo que hemos comentado antes, ¿no? Ser un satélite. Al final sí que existen equipamientos culturales, en Rentería específicamente, hay, bueno, culturalmente es muy activa y hay un montón, y entonces lo que se va a hacer es un trabajo de coordinación de qué es lo que se hace en un espacio cultural, qué es lo que se hace en otro espacio cultural con una visión de actividad económica y cómo podemos tener esas sinergias que sin duda las hay y las hemos tenido, ¿no? Lo que pasa que es una forma de sistematizarlo y que también poder transmitir a la ciudadanía qué hace cada equipamiento cultural, lo que os he dicho, ¿no? O ¿puedo hacer una exposición en Agustina Centro A? No, pero sí lo puedes hacer en este otro espacio, ¿no? Y ponerlos en contacto. Al final se trata de dar soluciones a inquietudes culturales. Entonces, pues las diferentes necesidades se pueden cubrir a través de diferentes equipamientos y es lo que tratamos de hacer y en lo que estamos. Y la colaboración con centros educativos es fundamental. Pues eso, ¿no? Venimos de colaborar con centros de formación profesional, que es un poco eh, nuestro, lo que de manera natural nos sale, porque en la comarca hay centros de formación profesional, no hay universidades, las universidades se van a están en la capital, ¿no? Normalmente, en este caso en Donosti, que está a 7 kilómetros de Rentería, pero sin duda los centros educativos tienen que estar aquí. Y no solo los que estén vinculados en cada disciplina, sino también los que trabajan de manera transversal, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Mondragón dices, bueno, pues claro, es gigante, ¿no? La Universidad de Mondragón y tiene muchas actividades y muchas líneas de trabajo, pero tiene una línea específica que trabajan en las ICCs. Claro, si está una Universidad de Mondragón trabajando en las ICCs, sin duda alguna tenemos que estar con ese centro para saber qué es lo que están haciendo y cómo podemos colaborar y cómo podemos trabajar conjuntamente. Pues eso, la idea de trabajar con los centros educativos es en diferentes sentidos, entonces, tanto en las disciplinas concretas como de manera más transversal. La visibilización del sector, de lo más pequeñito a lo más grande. La visibilización del sector, por supuesto, pasa por tener un mapa sectorial, hacer un observatorio, ese vínculo con la ciudadanía, ¿no? que he comentado antes, y también tener un vínculo comarcal y supracomarcal. Eh, en el vínculo con la ciudadanía y el vínculo comarcal, claro, esa visibilización del sector que es fundamental que se haga tanto para ponerlo en valor internamente como para ponerlo en valor en la sociedad, lo tenemos que hacer poco a poco. Por ejemplo, la forma que hemos tenido de distribuir los talleres hacen que la gente que vaya al jardín o la gente que vaya al bar pase y vea lo que se está haciendo en el taller. Todo lo que las cristaleras que dan a la calle,
en cada cristalera hay un maniquí pues con un vestido y tal, ¿no? Y eso también genera vínculo emocional, porque muchas veces cuando pasan, dicen, oye, qué bonito esto que estáis haciendo, estos talleres de costura. Y tú, no, no son talleres de costura, pero bueno, porque mi abuela y mi madre y mi bisabuela solían coser. Claro, en Rentería, históricamente, pues aquí ha habido una fábrica de lino y había industria textil, ¿no? Entonces, pues tenemos ese vínculo emocional con lo que con lo que se hacía aquí y además que, bueno, que nuestras abuelas cosían, que luego ya, bueno, no sé, en nuestro caso, en mi caso, desde luego, lo hemos perdido. Y entonces, al ver qué es lo que se hace, pues también se genera, pues eso, ¿no? Esa conexión y súper interesante de ver. Y es poco a poco ir conectando y haciendo visible lo que se hace y crear esa relación con la ciudadanía. Y eso, eso tiene que hacerse poco a poco y también socializando lo que hacemos aquí a través de talleres o haciendo visitas guiadas o lo que sea, ¿no? Y luego está la transformación socioeconómica e innovación como el último eje estratégico. Las ICCs están ahí, pero tenemos que vincularlas con otros sectores. Y de ahí también que tengamos una visión de agencia de desarrollo. Claro, si solo nos dedicásemos a las ICCs, estaríamos pues ICCs y punto. Pero al ser una agencia de desarrollo comarcal con sectores estratégicos diferentes, sin duda vemos que las ICCs y los otros sectores se tienen que vincular. Y poco a poco, pues lo que queremos es que se vayan generando proyectos eh, que hagan que esas sinergias o esas transferencias de conocimiento existan, ¿no? Eh, Sin más, eso es la transferencia que hacemos. Y luego las intervenciones, también fomentamos que los proyectos que están aquí hagan intervenciones para, para que haya esa transformación socio, ¿no? Aparte de económica, y también que haya impacto para colectivos desfavorecidos, ¿no? Ahí todavía no hemos entrado, pero sí que existen proyectos donde utilizan los oficios dentro del sector, imaginaros, ¿no? Esto igual lo conoceréis, ¿eh? Lo que se hace es en un teatro, claro, tú cuando montas un teatro, haces una producción de un teatro, se necesitan diferentes oficios, desde carpintería hasta lo del el sonido, las luces, ¿no? Claro, si vinculamos estas actividades o estos oficios a colectivos desfavorecidos que tengan una formación en estos ámbitos, de alguna manera las ICCs están teniendo un impacto positivo en colectivos desfavorecidos. Pero bueno, esto ya se hace en otros sitios y lo que queremos es incorporarlo y vincularlo al ámbito de empleo y en los colectivos desfavorecidos con los que trabajan. Entonces, esos son los ejes estratégicos. Lo que os he dicho antes, ¿no? Estos son los Sí, convenios. perdona, Esti, ¿eh? Bye, Te quedan 10 15, minutos, ¿eh? No sé cómo vas, bye, pero bye, hondo, hondo. Sí, voy bien, estoy calculando. Em, Los dos convenios que hemos firmado con las asociaciones tractoras de las disciplinas de danza o artes escénicas es Danzas, por un lado, y con EIDE, que son la Asociación de Diseño de Euskadi y Navarra. Entonces, hemos ido a hacer ese convenio de colaboración donde especificamos que efectivamente existe una afinidad en los objetivos que nos hemos marcado, tanto por parte de la asociación como por parte de Agustina Centroa, pero luego sí que hemos establecido cada año qué es lo que se va a hacer, porque si no queda un poco en pájaros y flores. Y entonces, cada año vamos a establecer las actividades, bueno, hemos establecido para el 2024 qué es lo que se va a hacer, para el 2025 lo tenemos que establecer para que eso realmente vaya ejecutándose y porque si no se queda como en algo muy etéreo, ¿no? Pues sin más, esto es un poco la importancia de las asociaciones del sector. Y ya termino con esto. La forma de estos ejes estratégicos aterrizarlos, hemos querido hacer como un proceso que seguimos con los proyectos, ¿no?
Una persona que pueda tener una idea, una persona o una empresa que ya lleva años, puede venir simplemente a pedir información. Nosotras tendremos parte de esa información y damos ese servicio, ¿no? de primera atención. El tema es que tenemos que ser conscientes que no tenemos toda la información y no tenemos por qué tenerla, pero sí trabajamos con colaboración con otras entidades que son públicas o que no son públicas, en este caso las asociaciones, donde identificamos la necesidad que tiene esa persona o esa empresa y si no les sabemos responder, les derivamos y es una forma de darles una respuesta trabajando en colaboración, ¿no? Entonces, el servicio de información o el punto de entrada, ese es importante. Luego está lo que es el emprendimiento. El emprendimiento que, pues eso, ¿no? De la incubadora veníamos trayendo pues bastante experiencia. Lo que hemos hecho es convertirlo en programas de emprendimiento donde las personas que tienen una idea pasan a definir un proyecto. Entonces se les da como pues, los aspectos básicos de lo que significa crear un proyecto que luego se convertirá en una empresa, ¿no? Eso es los programas de emprendimiento. Ahora mismo tenemos uno en marcha que le llama Sortutaekin, Crea y Emprende, tiene una duración de 2 meses, que incluye una formación en lo que es el Canvas, bueno, súper básico, ¿no? Propuesta de valor, segmentación y tal. Y también damos tutorizaciones a los proyectos mientras están en esa formación y después, y aparte dejamos el espacio para que, en Agustina Excentura para que puedan trabajar. Luego está la incubación, que es lo que venimos haciendo, que ya lo hemos comentado, que están aquí pues más o menos 3 años según la actividad. En textil, 5 suele ser, ¿no? Porque que al final necesitan más tiempo. Entonces están durante esos 3 años, 5 años según la actividad, teniendo una tutorización y tener un espacio de trabajo. Luego tenemos la aceleración, que eso ya para empresas recién creadas, ¿no? Quizás no necesitan una incubación, necesitan estar 3 años ni estar en esa tutorización tan constante. Lo que vemos es que hay unos puntos débiles que tienen que mejorar, que pueden ser eh, pues, la financiación, o puede ser en la comercialización o en la conexión empresarial, ¿no? Entonces, lo que les ofrecemos son mentorías eh, específicas en aquellos puntos los que necesitan para que tengan puntos de inflexión y mejoren su situación. Pero estamos calculando que puedan estar 1 año, 2 como mucho, y también les damos ese espacio de trabajo, ¿no? Y ese ecosistema. Y luego está la consolidación, que la consolidación al final es para, bueno, pues proyectos o empresas del sector cultural y creativo que llevan años y que quieren mejorar. Y entonces hacemos un diagnóstico con esas empresas a través de un formulario que tenemos ya sistematizado y lo que pretendemos es sacar cuáles son los objetivos que se marca y les damos los recursos, tanto por subvención pública, por programas, etcétera, que puedan ayudar a esa empresa, ¿no? Hay un presupuesto, no necesita que se ubique ni nada por el estilo, sino que es un servicio más. Transversalmente damos esa formación en aspectos que nos parecen claves eso es comercialización, digitalización, internacionalización, esos son y gestión económica, sin duda, esos son como el ABC de lo que tienen que hacer. Y los encuentros profesionales y eventos los organizamos junto con las asociaciones, ¿no? Porque entendemos que ellos tienen muy diagnosticadas las necesidades de los sectores y esos encuentros profesionales y eventos los organizamos junto con ellos. Bueno, sin más, esto es el programa de Sortutaekin, que es el programa de emprendizaje que acabamos de empezar. Es un poco lo que estamos ahora y que es pasar de la idea al proyecto. Es un poco en ese sentido. Y ya está, ya termino. Esto, nuestra web, Instagram y nada, que muchísimas gracias por aguantar. Gracias a ti, Esti. Voy a detener la grabación.